Dios les bendiga a todos, hermanos. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, su amigo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Estoy muy agradecido con el Señor por este privilegio tan grande que me da cada semana de compartir con ustedes medicina espiritual, y espero que esta palabra de hoy venga a ser de edificación y de medicina para su vida, para su espíritu. Que el Señor lo pueda levantar en este día con esta palabra y que pueda hablar directamente a la necesidad de nuestros corazones. Que el Señor venga con su palabra a sanarnos, a restaurarnos una vez más, como Él siempre lo hace, fiel en su palabra. Vamos a ir en palabras de oración, hermanos, y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, por el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que guíe, Señor, el estudio, la palabra de este día. Te pido, Señor, que abra nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Wow. Bueno, Pablo aquí está animando a la iglesia de Corintio, a los hermanos de Corinto, a probarse a sí mismos. Les está diciendo: háganse un examen, examínense a ustedes mismos, un autoanálisis. Y luego Pablo les hace el examen y les hizo un examen de una sola pregunta, y esta pregunta es básicamente: ¿o no saben que Cristo está en ustedes, está en vosotros? Les dice Pablo. Ahora, usted puede tal vez preguntar, bueno, ¿por qué será que Pablo le está haciendo esta pregunta a un grupo de creyentes? Porque él está hablando en este momento a la iglesia, a un grupo de creyentes. Si yo le hiciera esta misma pregunta a usted y le dijera: hermano, hermana, ¿a poco no sabe que Cristo vive en usted? ¿A poco no sabes que Cristo vive en ti? Yo creo que la mayoría pensaría de esta manera, decir: bueno, pastor, ¿qué le pasa, verdad? Y sí, claro que sé que Cristo vive en mí. Entonces, de la misma manera, yo me hago esa pregunta, porque digo: ¿por qué será que Pablo está preguntando a la iglesia esta misma pregunta? ¿Acaso no saben que Cristo vive en vosotros? Dice: a menos que estéis reprobados. En otras palabras, a menos que no pases la prueba. Entonces, no era una cuestión de fe que Pablo está cuestionando aquí. Pablo no está hablando de si ellos creían o no creían, sino él está hablando un poquito más, en un nivel más sencillo. Se trata de reconocer intelectualmente que Jesús verdaderamente y literalmente estaba viviendo dentro de ellos cuando él está hablando a este grupo de creyentes. Y de la misma manera, nosotros, mis hermanos, también tenemos que cobrar un poco más de conciencia, de entender de que esto de que se dice de que Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros, mis hermanos, no es una fábula. No es un simbolismo, no es algo que es simbólico, no es una metáfora, es real, es literalmente real. Así como el aire que usted está respirando, mis hermanos, si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Has sido lavado con la sangre del Cordero y Dios ha perdonado tus pecados. Y no termina ahí. Y hay más. Cristo vive ahora en ti. ¿Me escuchaste? Cristo vive en ti. Yo creo que muchos no están escuchando.
Mis hermanos, ahora mismo, en este mismo momento, en este mismo segundo que tú estás escuchando este mensaje, este audio, literalmente está Cristo dentro de ti. ¡Wow! Mis hermanos, esto es tan profundo, pero muchas veces es desapercibido. Y mi hermano, escuchamos, leemos, escuchamos la predicación del pastor el domingo en la iglesia y escuchamos en muchas otras áreas, leemos la palabra del Señor, nuestra Biblia, y vemos ahí en la escritura que ahí dice que Cristo vive en nosotros, Cristo vive en nosotros, y todos decimos amén y cantamos canciones que hablan de esta realidad y lo leemos a través de la escritura. Romanos 8:10, le voy a leer algunas escrituras. Dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Dice, Cristo está en vosotros. Segunda de Corintios también dice esto, capítulo 4, verso 6. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es el tesoro? Cristo. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Su Hijo en mí. Gálatas 2:20, uno de mis textos favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿qué dice? Mas Cristo vive en mí. Ahí está una vez más, Cristo vive en mí. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y también Colosenses capítulo 1, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow, mis hermanos, y puedo seguir, y hay muchos más versículos de la palabra del Señor que hablan de la realidad de Cristo en nosotros. Pero Pablo aquí está animando a la iglesia. ¿Por qué? Porque a muchos se les había olvidado que el Cristo resucitado es el que debía de estar gobernando sus vidas. En algunas ocasiones, y por lo que se escuchaba de algunos de los hermanos de la iglesia de Corintio, no le parecía a Pablo que ellos estaban viviendo en la imagen de Cristo. No se daba a conocer, no se daba a ver que Cristo estaba en ellos, que Cristo estaba viviendo en ellos. Pablo se dirige a todos, no nada más a algunos o a algún grupo por ahí, no. Pablo se dirige a todos, nos dice, examínense, dice a todos, examinarse. Pero el resultado de este examen sería para muchos el admitir de que había necesidad de reconciliación. Y hoy, mis hermanos, muchos de nosotros luchamos con este mismo dilema. Creemos fácilmente en el don gratuito de la salvación, pero muchas veces ignoramos el poder de un Salvador resucitado que se instala y vive en nuestras vidas, en nuestro corazón, dentro de nosotros. Cristo está en nosotros. Esto no lo puedo enfatizar más que esto. Cristo está en nosotros. Aquel que salió de la tumba con las llaves de la victoria en su mano, vive en nosotros. Aquel que calma el viento y las olas con tan solo su palabra, vive en nosotros. Podemos decir juntamente con Juan, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Mi hermano, si el que mueve montañas está en nosotros, esos obstáculos serán eliminados. Si el capitán del ejército del Señor está en nosotros, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Si nuestra roca, nuestro escudo está en nosotros, no seremos movidos. Mis hermanos, tenemos que tomar ese examen. Este examen es solamente una pregunta. ¿Sabes que Jesús está vivo y que Él vive en ti? Ahora, quiero leer una vez más ahí donde estamos leyendo en 2 de Corintios capítulo 13. Pero voy a leer del verso 5 al 8, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual.
creo que es muy importante para que podamos profundizar un poquito más. ¿Cómo podemos tomar ese examen? Pablo les decía, versículo 5, de esta manera: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Una pregunta muy sencilla. Ponte a pensar en tu manera de vivir y pregúntate si en verdad sigues confiando en Cristo. Y dice, hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan, versículo 6, que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad y no lo que está en contra de la verdad. Entonces Pablo deja muy claro aquí en esta porción de la palabra del Señor. Dice que cada uno debemos examinar nuestra manera de vivir. Si realmente seguimos confiando en el Señor, podemos hacer muchas comparaciones en nuestra vida. Si Cristo está viviendo en nosotros y realmente no nada más de labios para afuera, sino de corazón lo creemos, Cristo está en mí, ¿será que mi vida está reflejando que Cristo vive en mí? ¿Estoy perdonando como Cristo perdonó? ¿A lo que Cristo puso prioridad en su vida? ¿Mi vida de oración? ¿Al estudio de la palabra del Señor? ¿Estoy poniendo prioridad al llamado que hay sobre mi vida? Hazte el examen. Hagamos el examen. Una vez más, aquí les va el examen. Una sola pregunta. ¿Sabes que Jesús está vivo y vive en ti? Toma un segundo, piénsalo. Examínate. Si la respuesta a esa pregunta es sí, amén. Sí, Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo vive en mí. Bueno, yo lo único que te puedo decir como pastor es, entonces, compórtate como debes. Levanta la cabeza en alto. Eres un hijo del Rey. Si lo sabes, vive entonces en esa verdad. Reconozca que Él está viviendo en ti. No de labios para afuera, sino de tu corazón y con toda tu mente. Mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para su vida. Si sirve de algo, mi hermano, yo les pido que mediten esta palabra. Simplemente al terminar este audio, mediten esta palabra. Hazte un examen. Y el Señor nos llama a reconciliación. El Señor nos llama a decir, Señor, tal vez lo he confesado, pero tal vez hay cosas en mi vida que no han reflejado esa realidad. Tú caminas conmigo, tú vives conmigo, yo duermo, tú estás conmigo, despierto y aún ahí estás. Gracias te doy, Señor, porque vives en mí. Mis hermanos, soy el pastor Isaías Félix. Dios me los bendiga. Les envío un abrazo muy grande en el amor de Cristo, esperando que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Dios me los bendiga. Amén.